Buenos días con los que nos están viendo. Hemos tratado un tema muy importante, el título de esta charla, Libres del resentimiento. Jonás tuvo que aprender. A veces creemos o pensamos de que no vamos a crecer en el Señor y proyectamos una justicia humana aplicándola en ciertos momentos en la gente, con la gente que nos decepciona y nos lleva a ser resentidos. Pero Dios quiere que tú crezcas, quiere que yo crezca. Quiere que proyectemos la gloria de Dios en nuestro actuar. Esta mañana aprendimos que para nosotros salir de esos momentos en que causamos y que traen resentimientos, tenemos que vivir y aprender a ser misericordiosos como Dios lo es. Y misericordia tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la piedad, tiene que ver con la benevolencia, la bondad, tiene que ver con la ternura, tiene que ver con la comprensión. Y todo esto puede ayudarnos, si lo entendemos, puede ayudarnos a proyectar lo que Cristo quiere para con usted y para conmigo. Ese crecimiento en proyectarlo con misericordia cuando nos decepciona la gente. Gracias por la oportunidad. Dios los bendiga a todos. Buenos días con todos. Doy gracias a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes y pedirles perdón por llegar atrasado. Qué pena no poder participar de todo el tiempo que para mí son uno de los tiempos más importantes, lo que yo traigo al Señor y lo preparamos en esta atmósfera, la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza es lo que usted le da al Señor y yo pienso que es el tiempo más importante, creo que debemos considerar. Y yo me sentía en la carretera ahí, me equivoqué de calle y terminé yéndome al Perú, casi ya a darme la vuelta para regresar. Pero estoy aquí, estamos en una campaña, estamos en la campaña del perdón, le llamamos así, del perdón, pero tiene que ver con la transformación de nuestro corazón. Y quiero hacer una pequeña introducción porque cada uno de nosotros tiene que considerar siempre. Y de hecho voy a topar la historia de un personaje bíblico que posiblemente usted no lo habrá escuchado mucho, pero que para mí siempre, en las veces que lo he leído, ha sido impactante el cómo el Señor a este personaje de la Biblia, que no es cualquiera, pero tiene que tratar con áreas de nuestra vida y de su corazón, de sus creencias, de sus convicciones, y tiene que alinearlo a lo que la palabra, el manual de vida o como es Dios deberíamos alinearnos. Yo siempre lo digo, cada uno de nosotros, y lo repito varias veces porque creo que debe afirmarse en nuestro corazón. Nosotros no tenemos una tradición, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. La relación con el Creador demanda que busquemos asemejar nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar a aquello que decimos o que creemos y que estamos convencidos de que es nuestro Dios. La palabra de Dios habla de que nosotros debemos proyectar la imagen de Jesús. La imagen de Jesús tiene que ver con su conducta, con la forma en cómo Él reaccionó, cómo Él respondió en las diferentes situaciones. En esos 3 años de ministerio que Él estuvo aquí en la tierra, hablando ministerialmente, aunque de niño también ya proyectaba sabiduría, entonces Él proyectaba la imagen de Dios, de su Padre. Y cada uno debe tomar responsabilidad sobre eso porque nosotros no podemos hacer podemos sí, pero no deberíamos hacer una cultura al comportamiento que lo hemos venido aprendiendo desde niños. Viene el manual de vida y nos dice, no, hey, tienes que cambiar, Paul. Y siempre me pongo en primera persona porque soy el más bendecido, el primer bendecido cuando leo una parte de la palabra y busco su enseñanza. La campaña del perdón, el tema del resentimiento, debemos haberlo ya estado tratando, pero para mí el título que se había escogido yo es liberación del resentimiento, y siempre la pregunta es ¿cómo me libero de ser una persona? Hablemos del carácter. Primeramente, ¿cómo me libero de esa tendencia a ser un resentido? Ahora, si usted está resentido con alguien, con alguna situación, con su familia, con alguien de su casa, de su familia, y está guardando años de ese resentimiento, ya no se quedó solamente en el resentimiento, sino que ahora es un rencor. Ahora ya se transformó en un rencor, y ese rencor pues origina muchas cosas perjudiciales aún para nuestra salud.
Nuestra vida a veces gira alrededor de ese tema de la razón de nuestro resentimiento, de las personas que causaron el resentimiento, y eso trae enfermedades físicas. Los médicos hablan que emocionalmente la mayoría de enfermos que están en un hospital tienen que ver con su estado, empezó con su estado emocional. Entonces, el estar resentido pues no es nada saludable para usted, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni fisiológicamente. Pero hay personas, y habemos personas, porque quiero incluirme en este paquete, habemos personas que tenemos la tendencia mucho más fácil a resentirnos. Es decir, somos más vulnerables a actuar con resentimiento en aquellas situaciones que se presentan en amenaza, como una amenaza, o con acciones en las cuales nosotros damos sobre una base, la mayoría de nosotros podría ser, sobre una base encontramos ese momento para adherirnos al resentimiento, que es la decepción. La decepción, no sé si usted ha escuchado, no, son términos que a veces los utilizamos cuando alguien viene con alguna frase, una forma de comunicarse, una acción, lo que sea, y decimos: esto me decepcionaste. La decepción sobre algo que esperábamos, en la forma que debería haber actuado la persona que estaba a nuestro lado, esta decepción nos lleva al enojo. El enojo nos lleva ya, pues si no lo podemos en ese momento darle sentido, darle un poco de objetividad a la situación, darle una interpretación adecuada, pues vamos a ir al resentimiento, quedaremos resentidos, y ese resentimiento, créanme ustedes también, quiero ir al otro nivel también, que el entorno familiar lo daña. Todos, cuando una persona es resentida, o cuando una persona tiene un causal de resentimiento en su vida, sus hijos van a ir creciendo en esos escenarios, porque nos escuchan hablar de la persona por la cual nosotros estamos resentidos, nos escuchan hablar a veces creencias que tienen que ver con ser un resentido. Aún defendemos ese tipo de acciones porque creemos que es de esa forma también aplicamos una justicia que de hecho va a aprender la persona que nos causó eso. Pero todo aquello, saben que es totalmente equivocado. Dios no es así. ¿De quién debemos aprender a comportarnos en la vida en medio de todas las relaciones que tenemos? Y en medio de esas relaciones, en medio de esos círculos familiares muy cercanos, y también de trabajo, de oficina, tiene que ser a la manera de Dios. Yo tengo que aprender, yo tengo que afirmar lo que es Dios en mi vida, porque yo proyecto la gloria de Dios, yo proyecto la imagen de Jesús. Y Dios y Jesús no son unos resentidos. Si hubieran sido unos resentidos, ninguno de nosotros seríamos salvos. Ninguno de nosotros seríamos salvos. Entonces viene la historia, viene Jonás. No sé si usted ha escuchado de Jonás. ¿Quién ha escuchado de Jonás? Todos. ¿Qué nos acordamos de Jonás? El pez que lo tragó, ¿no es cierto? Es lo único. No, bueno, no digo que es lo único, pero lo más importante cuando se nos viene el tema de Jonás, se nos viene el tema de que lo tragó un pez y todo esto. Pero veamos en él la pregunta para esta mañana, y yo quisiera que cierre sus ojos un momentito. El Señor no me trajo aquí por cuestiones del azar. Estamos los que somos y somos los que estamos para escuchar algo que puede cambiar su vida y puede traer bendición para su casa. Cierra sus ojos un momento. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Mira nuestros corazones, Señor, como tierra fértil. Mira nuestros corazones, Señor. Transfórmalos, hazlos en este momento que se vean como tierra fértil, para que lances tu semilla, Señor. Lanza la semilla, Señor, en mi corazón, para que dé fruto en su tiempo y fuera de tiempo. Que dé fruto, Señor, que haya un comportamiento agradable, que haya un comportamiento que bendice, que haya un comportamiento tan parecido o exactamente como tú te comportarías, Jesús. Porque yo no proyecto mi religión, yo proyecto mi relación contigo y cuánto soy como tú, Señor. Esta mañana, Espíritu Santo, háblanos, Señor, y llévanos a ser como tú cada vez más, en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, Jonás, yo quiero parafrasear un poquito de su historia. Jonás era un hombre que en su momento tuvo que aprender para salir de una actitud, de una debilidad de carácter en la cual el Señor quería tratar. A veces el Señor utiliza ciertas formas muy particulares a cada uno para enseñarnos algo de lo que tenemos, no solamente que aprender, sino que proyectarlo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Tenemos entornos familiares donde realmente lo que más convulsiona, lo que más dolor trae es la forma en que nos relacionamos. Jonás era un hebreo, lo vamos a ir leyendo ciertas partes de él sobre lo que es. No era cualquier persona, era un hebreo. Era un hombre temeroso de Dios y era un hombre que creía en Dios. Tres cosas importantes de él. No era cualquier persona. También ministerialmente se lo conocía como un profeta. Es decir, tenía una función ministerial profética. Pero era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que creía en Dios, temeroso de Dios y sabía quién era Dios y lo que podía hacer. Bueno, el Señor le dice a Jonás, ¿sabes qué? Tienes que irte a la ciudad de Nínive y tienes que irte a predicar el mensaje que yo en su momento te lo daré o te lo diré. Ándate a Nínive y predica. ¿Qué es lo que hace él? Ahí comienza, entre comillas, comenzaba mi primera interrogante. ¿Por qué desde el principio Jonás no hizo lo que Dios le pidió que haga? No hace. Miren que si Nínive quedaba ya ese lugar, él toma la decisión de pagar en un barco su pasaje para dirigirse hacia Tarsis. O sea, desde el principio no razona, no reflexiona, toma una decisión y dice, yo no le dice así, no, en la palabra no expresa que no dijo, pero su acción hablaba más. No se va a Nínive, se va para Tarsis. Dice, no, se embarca, un barquito, paga el pasaje en ese barco y dice, yo me voy para allá. Es decir, ya comenzó a actuar en desobediencia. ¿Podríamos hablar de la desobediencia? Sí. Pero no es esa la razón, la enseñanza central no está allí en el punto de la desobediencia, aunque era parte de ese actuar de Jonás. ¿Qué es lo que pasa con él? Se embarca en ese barquito, pero sucede algo que me imagino que ya comienza a estar en el mar y comienza un oleaje terrible. Las olas, dice que traían pues inestabilidad a quienes estaban ahí de capitanes en el barco. Los que estaban siendo parte de este barco, pues llega en un momento que ocasiona un susto terrible a la situación. He estado en alta mar, un poquito en alta mar, entiendo sobre eso, pero imagínense en ellos que aún los propios marineros, los que ya era costumbre estar en el mar, pues se asustaron del asunto. Bueno, comienzan las preguntas. Y bueno, ¿por qué nos ha venido esta situación? No le daban una respuesta por qué nos había venido y estaban a punto de perecer, estaba a punto de ese barco hundirse y comienzan, ellos hablan así, no sé si en alguna versión menciona algo diferente a lo que yo tengo en mi Biblia, dice, echaron suertes para saber por qué es que el barco estaba por hundirse. Y resulta que las suertes le indican de que había alguien ahí que era causante de aquella situación que estaba provocando casi ya el hundimiento de ese barco. ¿Quién cree que estaba ahí y quién estaba causando? Jonás. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Si usted lo lee y lee la escritura, Jonás estaba durmiendo. Él no estaba entendiendo o no entendió por un momento, estaba descansando ahí en algún lugar, algún rincón de este barco, estaba durmiendo. Los demás estaban en tremenda situación, susto, pánico, angustia, sabían que podían perecer en el mar. Imagínense ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuál situación estaban viviendo? Pues van y lo despiertan, mira, le dicen, oye Jonás, dime, ¿tú eres el causante de esta situación? Bueno, reconoce que, pero dime, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu trabajo? Le quieren sacar pues un poco de información y él es ahí donde él repite esto, dice, yo soy hebreo, yo soy temeroso de Dios y también dice, yo creo en el Dios que hace todas las cosas. Ok, ahí está un Jonás, ¿no es cierto?, causando algo. Aparentemente es la desobediencia, pero Dios estaba propiciando y viene la primera interpretación y aplicación para cada uno de nosotros. Marilyn, mi esposa, que me ayuda en mi crecimiento, también me sabe repetir algo, verás, no te vas a quedar tal y como estás. No te vas a quedar, Paul.
siempre el Señor va a propiciar alguna situación para que aprendas a hacer las cosas de tal manera como a Él le agradan. Y nosotros, a veces me río, pero tiene mucha razón. Usted no se va a quedar así. Usted no se va a quedar así. De hecho, el Señor va a propiciar ciertas situaciones para que usted crezca. Los problemas, si le tomo desde otro punto de vista, los problemas pueden ser, o las situaciones que usted vive pueden ser los momentos en los cuales, como Jonás y como esta gente estaban ahí, tambalean, nos hacen asustar y todo, pero es algo, esto nos da, se puede decir, una situación en la que nosotros deberíamos proyectarnos hacia ¿qué es lo que me quieres enseñar? Bueno, ahí viene la primera enseñanza. En este barco iban a perecer personas inocentes, personas que no tenían nada que ver con el tema de la desobediencia de Jonás o de la razón que ya les voy a decir por qué Jonás, ¿no es cierto?, trataba de huir de ese mandato de que tenía que ir a predicar a Nínive y decirles algo que no, podría ser hasta destrucción de Nínive por todo ese pecado que estaban viviendo. Viene esta parte, viene este momento y les dice Jonás, ¿saben qué? La causa de que este barco esté por hundirse soy yo. Soy yo, les explica y les dice que pues bótenme al mar, dice, porque si no, este barco va a perecer. Primera interpretación. A veces cuando nosotros anidamos un resentimiento contra alguien o tenemos rencor hacia alguien, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser gira alrededor de eso, pero no se queda allí. Nuestras familias giran alrededor de ese resentimiento. Hijos, nietos, primos, los que vivan en su casa giran alrededor, se hacen codependientes de esa situación. El codependiente es aquella persona que se hace dependiente de la debilidad de toda esa situación, si es resentimiento, y todos comenzamos a girar alrededor de eso y vamos aprendiendo a ser rencorosos y resentidos y a no actuar con lo que tenía que aprender Jonás, y es misericordia. Ese barco iban a morir personas inocentes. Si usted cree, y si a veces creemos, por ejemplo, pero si creemos que no causamos daño a las personas que están a nuestro alrededor, no podemos provocar colapsos, hundimientos familiares, resentimientos en el nivel del rencor que pueda traer hasta divorcios con la familia que en un momento nos llevábamos muy bien, pero por no poder tratar a la forma que quiere enseñarle a Jonás a tratar las situaciones, a veces perdemos familia, perdemos hermanos, perdemos a nuestros padres, perdemos a nuestros hijos por no saber tratar estos temas a la manera que Dios quisiera que lo tratemos. Ese barco se estaba hundiendo, no era culpa de ellos, así como los que nos rodean en la familia, no es culpa, no tienen ninguna culpa sobre ciertos tipos de situaciones que provocadas o provocamos, ¿no es cierto? Y tienen que ver con ese resentimiento. Creemos que no van a pagar los platos rotos, sí lo van a pagar. Y si no cortamos y si no cambiamos, ellos pueden ser esas generaciones que también repliquen, proyecten una forma de actuar que no es a la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos en las diferentes circunstancias que tenemos que vivir. Primera parte, primer capítulo de Jonás. ¿Ok? ¿Qué hace? Pues le botan al mar. ¿Sí? Le botan y se calma la tempestad. Bueno, segundo capítulo. Dice ahí la palabra que el Señor dispuso que un gran pez lo trague. El Señor dispuso. Todavía no había comenzado ni siquiera el discipulado en Jonás, pero él tenía que aprender algo. Así como yo les digo y les vuelvo a repetir, usted no se va a quedar así. No se va a quedar así. Si usted ya sabe que tiene una debilidad y tiene que ver esto con que no puede manejar la ira, no puede manejar la decepción que trae a veces, cómo proyectan las situaciones, las personas que están a su alrededor, y no lo sabe hacer, no se va a quedar así. Si es que usted es un discípulo y se ve como un discípulo del Señor, déjese enseñar, porque eso puede traer salud a su vida, salud a las personas que lo rodean, hijos creciendo en ambientes saludables, emocionales. ¿Qué significa o cuál es el concepto de resentimiento? Es cuando usted repite el sentimiento
provocado por alguna situación en cual hay decepción. ¿Sí estoy claro? ¿Sí? Ok. Segundo capítulo, segunda parte de esta historia. No queda allí, le traga el pez y ahí viene su angustia. Tremendo. Bueno, ¿quién habrá podido vivir dentro de un pez? No lo imagínense ustedes ahí, pero se pone en una angustia este Jonás. Qué tremendo, una ansiedad. Aún el lugar donde él está aquí aclarando de cómo se sentía, le ve como el escenario del Seol, lo llama así. ¿Sabe que Seol significa un sitio de muerte? Él ya se vio muerto, ya se vio cadáver ahí. Bueno, yo pienso que el Señor, miren, este segundo capítulo posiblemente yo lo quisiera definir como el segundo nivel, al nivel en que a veces tenemos que llegar para que aprendamos. ¿Sí? Yo diría a usted no necesita topar fondo para aprender, pero a veces tenemos que topar fondo. A veces tenemos que topar fondo para poder aprender. El Señor nos lleva a unas instancias en las cuales ya usted ya no tiene nada que hacer, ya no es tan inteligente como proyectaba, ya no puede solo. Jonás ya no podía hacer nada allí. Ya no podía hacer nada. En la primera parte, en este primer capítulo, sí. La solución, bóteme del barco. Ok, él creía que iba a nadar. No había avanzado muchos metros así de la orilla. Entonces él dijo, posiblemente estoy imaginándomelo. Pero lo que no sabía es que él tenía que propiciar al Señor un lugar, tocar fondo para que entienda algo, ¿no es cierto? Que debe volver a relacionarse fuertemente con Dios y mirarlo al Dios como desearía que lo miremos, como el Dios, con reverencia, con temor. Si dijo anteriormente en un versículo anterior que tenía respeto a Dios, pues tiene que eso proyectar una conducta, pero para eso tenía que ser una revelación en su vida. Y eso es lo que dice ahí en este grupo de versículos bíblicos. Señor, voy a hacer un sacrificio, Señor. Sácame de aquí. Te prometo que voy a hacer sacrificios espirituales, pero ya no quiero estar aquí. Imagínense, en 3 días y 3 noches. Ahora, todo tiene su significado espiritual. Todo tiene su porqué en la Biblia. No hay nada de más. ¿Cuántos días pasa en el pez? 3. ¿Cuántas noches? 3. El número 3 tiene un significado muy especial en la Biblia. El número 3 tiene un significado muy especial. ¿En qué día resucitó Jesús? Al tercero. El número 3 tiene que ver con integridad, tiene que ver con perfección, tiene que ver con armonía. El Señor nos lleva a sitios o a momentos en que realmente tenemos que morir a nuestras convicciones y creencias. Y usted tiene que resucitar, ¿no es cierto? Para conectarse en armonía con lo que Dios quiere en su vida. Pero a veces el Señor tiene que hacer algo con nosotros, nos lleva a esos momentos en que no queremos estar ahí, no queremos estar en esos momentos tan oscuros, tan feos, tan tristes, pero el Señor propicia. El 3, perfección. El Señor quiere perfeccionar su vida. El 3 significa perfección. El 3 significa integridad. ¿Por qué hablo de integridad? Porque nosotros a veces justificamos acciones, le damos una justificación. No, es que no es tan malo como creo. No, es que yo voy a caminar resentido. Y alguien me decía ayer, estaba en una reunión, me decía esto, ¿no? Pero no le dije nada, pero me decía, bueno, Paulito, dice, yo pienso que ya perdoné a mi familia. Ya perdoné, dice, a mi familia, me hicieron tanto daño, pero no los visito nunca, no hablo con ellos y no quiero irles a ver. Entonces, bueno, ¿les perdonaste o no les perdonaste? ¿No es cierto? Y yo me quedaba pensando y me recordaba esto de Jonás, ¿no? O sea, le digo, vas a tener que aprender que cuando tú quitas el resentimiento, perdonas a las personas, tiene que volver todo como en el original, como antes de que suceda aquello por lo cual te resentiste. ¿No es cierto? Tenemos que reconciliar
el momento en el que, al momento en que nosotros estábamos antes de caer en ese resentimiento. Pero ahí y hablaba, y como 2 minutos se daba la vuelta en lo mismo y en lo mismo, cosa que yo me reía. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que cuando yo hablo del número 3 tiene que ver con que yo tengo que caminar en integridad, a lo malo malo y a lo bueno bueno. Si usted cree que estar resentido es bueno, medite un poco, analice un poco, como lo hice entender a Jonás. ¿Será que estar resentido y enojado es bueno para usted? No les voy a hacer levantar a los que creen que es bueno estar resentido, pero medítelo, ¿no es cierto? El 3 tiene un significado muy especial: resucitar a lo que Dios quiere que usted entienda, haga y proyecte en su forma de ser. Integridad, que no lo llame a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Armonía, que busque estar en armonía con los principios y preceptos de Dios. El 3 tiene un significado muy especial. 3 días, 3 noches pasó en ese pez y ahí sí comenzó: Señor, ayuda. Como que entiendo, Señor, entiendo, ya voy a obedecer, ya, ok, vas a obedecer y ¡blup! El pez lo vomita, cae, le dice: Señor, ¿qué es lo que quieres que hagas? Por segunda vez le dice la palabra: te voy a decir lo que tienes que hacer. Ándate a Nínive y diles y dales el mensaje que yo te voy a decir que lo hagas. Bueno, viene esta segunda parte, esta tercera parte, que para mí esta es la que nosotros, todas son importantes, en la que nosotros debemos concentrarnos. Y le dice el capítulo 3 de Jonás, usted puede leerlo en su casa con detenimiento. Yo estoy parafraseando un poquito, pero es más o menos así. Y vino palabra de Jehová a Jonás, por segunda ocasión, diciendo: levántate y dirígete y proclámales el mensaje que yo te diré. Pues un gran predicadorazo Jonás les predica, y ¿sabe qué es lo que causa? Arrepentimiento. Les predica, les advierte: en 40 días van a morir, ya está decidido, ustedes van a morir en 40 días. Pero eso provoca en el rey y todos los que estaban ahí, provoca arrepentimiento. Un arrepentimiento, ¿saben a qué nivel? En que entran en un ayuno. No solamente el rey se quita la corona. Esto es un punto también importantísimo. Se quita la corona, el rey dice, lo deja a un lado y habla con el pueblo y proyecta y les dice: vamos a entrar en un ayuno, nos vamos a arrepentir, hemos estado mal. Aún los animalitos comenzaron a ayunar, no les dieron agua, hermanos, les metieron en ayuno agua a los animales. Es decir, había acciones que hablaban de un arrepentimiento. La predicación de Jonás causó un impacto a nivel espiritual. Les trajo un redargüimiento, una aclaración. ¿Qué les habrá predicado? No sé, no dice ahí qué les predicó, pero les llevó a un arrepentimiento. El Señor mira lo que hace el pueblo de Nínive, y viene este versículo que dice, el 9 del capítulo 3. ¿Quién sabe si Dios esto decía el rey: quién sabe si Dios se retracte y tenga misericordia de nosotros y aparte de nosotros el ardor de su ira para que no perezcamos? Eso es lo que decía en el versículo 9. Y viene el 10. Al ver Dios sus obras, lo que hicieron, ¿no? El ayuno y todo eso, que se arrepintieron de sus malos caminos, Él apartó de ellos el ardor de su ira y no los destruyó. ¿Qué le parece? Buen predicador, causa arrepentimiento. El pueblo se arrepiente, el Señor mira eso y dice: me echo para atrás en cuanto a lo que había decidido que tenía que pasar con este pueblo pecador. Me echo para atrás, los perdonó y ya no los iba a destruir. ¿Qué cree que causó en Jonás eso? Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Y aquí viene la parte. ¿Qué cree que causó? No causó, ay, qué lindo, qué alegría, ¿no es cierto? El pueblo de Nínive ya no va a ser destruido. No, casi digo este sangrón del Jonás. No, miren, esto hizo que Jonás se molestara mucho y estaba muy deprimido. Entonces oró ante Jehová diciendo: miren, ¿qué es lo que causa esa acción tan maravillosa de perdón, de misericordia de parte del Señor? Ira, enojo.
Pero no se queda ahí, hasta se deprime Jonás. Tremendo. Ahí vienen ¿Por qué se pone así una persona que decía que es temerosa de Dios? ¿Por qué se pone una persona cuando ve una acción de misericordia? Se pone con iras, con enojo. Aún dice que quería morirse, hermanos. Qué tremendo. Cuando yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy cristiano, voy a ponerme como primera persona. Imagínense, si alguien me pregunta, ¿y quién eres tú, Paul? ¿Qué haces en ministerio? No lo hago solo por este ejemplo, por si acaso no me gusta estar proyectando lo que hago, pero yo soy un cristiano. Soy un hombre respetuoso de Dios. Creo en Dios y conozco a Dios. Creo que lo conozco, no como quisiera conocerlo, pero lo conozco a Dios a través de su palabra. Pero aparte de eso, soy un anciano de Ministerios Verbo, ¿no? Ya saco la credencial. Soy un anciano de Ministerios Verbo. Pero no solamente eso, no solamente soy un anciano, estoy encargado de una obra allá en Verbo Centro Histórico de Quito, donde se reúnen las personas a adorar. Entonces ya saco mi credencial, ¿no? ¿Qué espera usted de mí si yo proyecto todo esto de funcionalidad? ¿Qué espera usted de mí? Bueno, que actúe como en lo que estoy proyectando. Pues entonces usted está esperando más de mí que tal vez otra persona que está muy poco tiempo en el Señor. Si yo le pongo esa credencial, entonces usted va a esperar más de mí. ¿Qué esperábamos de Jonás? Pues que proyecte lo que Dios es, porque sí lo conocía a Dios. Usted sí conoce a Dios, usted sabe lo que quiere Dios. Bueno, ahorita estamos aclarando sobre el tema del resentimiento, pero le conocemos a Dios, conocemos de sus mandamientos, conocemos que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo conocemos, pero ahí estaba Jonás luchando con algo que tenía en su corazón, que proyectaba en una debilidad en su carácter o su entendimiento, o llegó al nivel aún hasta de sentirse decepcionado por cómo era Dios. Mire, no es esto lo que yo decía, haga cuenta que estamos en un drama, no es esto lo que yo decía mientras estaba en mi tierra, decía Jonás, ¿no? Por eso me había anticipado a huir hacia Tarsis, pues yo sabía que tú eres, conociéndole a Dios, yo sabía que tú eres un Dios clemente, eres un Dios misericordioso, eres un Dios paciente y mucha es tu bondad y que te retractas de hacer el mal. Ahora pues, Señor, quítame la vida, pues me es mucho mejor morir que vivir. Me es mucho mejor morir que vivir. Tremendo. Un hombre temeroso de Dios, un profeta de Dios, un hombre que conocía a Dios, pues en ese conocimiento de Dios se olvidó o no estaba de acuerdo, así como nuestras acciones a veces muestran que no estamos de acuerdo con algo que tiene que ver con una acción hacia vivir en misericordia, hacia perdonar, hacia buscar reconciliación, y nosotros proyectamos lo que creemos que tenemos que hacer, así como Jonás, enojado hasta morirse. Y miren lo que le dice Dios. En las versiones hay esta frase sumamente importante. El Señor, yo me imagino que hasta Dios estaba sonriendo. Yo me imagino que el Señor estaba haciendo algo así como saben decir nuestras mamás: ay, mi hijito lindo. No sé si alguna vez su mamá le hacía: ay, Dios mío. Mire lo que dice. Entonces Jehová le dijo: tanta es tu angustia. Tanta es tu angustia. Ahora, si hay alguien aquí que esté resentido con alguien de su familia, usted está decepcionado y está muy molesto porque no esperaba ese tipo de acciones. Si usted está en esa condición, si yo fuese Dios, y me permito ocupar si yo fuese Dios, le diría: pero mira, tanta es tu angustia. Es esa razón tan grande como para que vivas en una angustia tal como para que aún te quieras morir. Y eso es lo que le decía al Señor. Tanta es tu angustia, Jonás. Es una razón tan grande como para que te quieras hasta morir, porque hasta cayó en depresión. Por eso le digo, esto no es así de tomarlo tan sencillamente. Los que estén médicos aquí saben lo que les estoy diciendo. Lo que proyecta el cuerpo en enfermedad,
Hay un dermatólogo también aquí, un doctor, y yo esto lo he visto, lo he leído, porque a mí me gusta el campo de emoción, ese análisis del comportamiento de la gente y lo emocional. Cuando uno está enfermo emocionalmente, lo proyecta el cuerpo físicamente. Es así, ¿no es cierto, Huguito? Es así. Si usted vive en una situación de resentimiento, va a venir la amargura, va a venir la depresión y hasta aún va a quererse morir. La depresión ya tiene que ver con algo en que usted se quiere desconectar de la vida y pues por una razón que bien podría manejarla, buscar la sabiduría de Dios para traer reconciliación, para volver a que esa relación o esa situación vuelva a ser como antes de enojarnos. Pues no, ahí estaba Jonás, deprimido, con ira. Tanta es tu angustia. Pues tenía que aprender. Tenía que aprender, así como todos nosotros. Paul, yo me ponía en primer lugar, Paul, tienes que aprender. Saben que yo vengo, no quiero proyectar, pero tanto así como en exageración, pero yo fui enseñado a ser un resentido, les cuento. Fui educado para ser un resentido. Había una frase en mi casa que se hizo como lema de mis hermanos: el que me haga algo murió para mí. Y créanme, no, a ese nivel era, a ese nivel. Tengo mi familia, algunos de mi familia que realmente lo vivieron. Lo vivieron, padre, y tengo unos primos con sus papás que ya no están aquí. Ellos, porque pasó algo en cuanto a las herencias, en cuanto a eso, con una repartición, malos entendidos y todo eso, murió para mí. Murió, y realmente fue eso. Ve a primos que nunca volvieron a ver a sus padres. Vi a alguien de mi familia muy cercano que vivió 40 años resentido hasta hace 3 semanas. Y me mandaron una foto porque ahí estaban los dos tomados de la mano, pero ya pasaron 40 años. ¿Saben por qué? Porque el lema se hacía real. El que me hizo algo murió para mí. ¿Y cómo cree que yo llegué al hogar? Llegué con un lema que hizo conductas inapropiadas, conductas que herían a Marilyn, a mis hijos, que cuando me hacían algo o pasaba algo en el que yo le ponía en el escenario de la decepción, 1 semana, 2 semanas resentido ahí. Qué falta de cordura, qué falta de entendimiento, castigando con una indiferencia tal. ¿Cómo cree que crecían emocionalmente mis hijos vivir en esos escenarios? ¿Cómo cree que administraba esa conducta mi esposa que no era así? De hecho, mucho de eso nos estaba llevando al divorcio. ¿Por qué? Porque estaba decepcionado de mí. ¿Ya con quién me casé? Dios mío. No sé si usted ha escuchado a las personas, los matrimonios que quieren divorciarse, a veces con quién me casé. Yo no lo conocía así, claro, en la etapa romántica, que la flor, que el abrirle la puertita, que te perdono, que caminar. Yo caminé muchas extensiones para ir a ver a Marilyn y todo ese romanticismo, ¿no? Ese amor y todo. Le hice un cassette lleno de canciones inéditas mías, que las botó a la basura, por eso estoy resentido. No. Pero yo era un hombre muy romántico. ¿No es cierto? Pero se casó conmigo y conoció la conducta que influenciaba un lema. Ay, que me haga algo, María. Chusa. Eso daña a las familias. Eso puede hacer hundir el barco de la familia. Eso puede enfermarle, traerle cáncer, traerle tantas cosas. ¿Sabe que estas situaciones emocionales traen cáncer, hermanos? Las células responden a querer morirse porque usted ya cayó en angustia y depresión. Entonces todo esto es una respuesta. Pero ahí estaba Jonás aprendiendo. ¿Cómo tenía que aprender? El Señor hace algo. Él se va. Ya les perdonó. Se va a un lugar, se sienta a ver la ciudad, a ver qué es lo que pasa con la ciudad. Todavía quería que esa ciudad sea ajusticiada por Dios, que desaparezca. Entonces ahí se pone ahí. Estar chequeando. Dice que se arma una como chocita, ¿no es cierto? Pero el Señor hace que crezca una planta. Crece una planta, dice una de hojas grandes. Miren el Señor con misericordia. No había un sol tan fuerte. Dice que eso también les llevó a la angustia. Usted puede leerlo, pero Él hace que crezca una plantita, hojas gigantes, y le tapan del sol.
Miren el Señor berrinchoso ahí, berrinchoso, como un niño, ahí esperando que se muera la gente, berrinchoso, resentido, rencoroso, anidado en una decepción para con Dios, aún conociendo. Ahí estaba, crece la planta, le tapa del sol y le dice el Señor: ¿te sientes bien? Sí, gracias porque me tapa el sol, y estaba como tan sofocado y todo eso. Pero no, el Señor tenía planes diferentes para que este Jonás aprenda. Jonás Gutiérrez debió haberse llamado. Tenía que aprender. ¿Qué hace el Señor? Pone un gusanito en la planta y se comienza a morir. Y se comienza a morir. Viene, dice, en el sol abrasador, viene un viento fuerte, dice, le seca la planta y ¡rum!, desaparece. Y el Señor le pregunta: ¿y ahora cómo te sientes, Jonás? Ay, Señor, ¿cuántas veces me ha llevado el Señor a ese tipo de situaciones para que aprenda? Dice así: pero al día siguiente, al romper el alba, estoy en el capítulo 4, verso 7, para los que quieran leer. Dice: pero al día siguiente, al romper el alba, Jehová Dios dispuso un gusano, el cual atacó la tierra, planta de calabaza, y la marchitó. Sucedió que al salir del sol, Jehová Dios dispuso un viento abrasador para que secara la calabaza. Entonces el sol hirió la cabeza de Jonás hasta dejarlo exhausto. Volvió el sol a causarle daño, de modo que pedía morirse. Otra vez este Jonás. El sol le comenzó a sofocar, a quemar. No, pues quiero morirme. Alcánzame con tu mano, Jehová, para que me quites la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Entonces Jehová Dios dijo a Jonás: ¿tanto te angustiaste por la tierna planta de calabaza? Y Jonás le dice: muchísimo, muchísimo, hasta lágrimas de muchísimo, qué pena que se haya muerto esta planta, porque me tapaba del sol, qué pena. Y si usted se fija, otra vez causa de muerte el que se haya muerto la planta. Muchísima angustia me trajo el que se muera la plantita. Y ahí viene la enseñanza. A veces nos da pena por ciertas cosas, y no nos da pena porque hemos roto con nuestra familia y hemos perdido papá, mamá, abuelos, tíos, hijos. Nos da pena, como Marilyn me sabe decir: a vos te da pena de los perritos de ahí afuera que no tienen que comer, y no te da pena de esta situación. Marilyn me dice así, y es verdad. ¿Por qué el Señor le dice esto? Le dice: mira, te dio pena de una planta que tú no la sembraste, tú no la ayudaste a crecer. Te da pena y no te da pena de 120,000 hombres, 120,000 hombres que no saben diferenciar entre lo que es la mano derecha de la mano izquierda y todos los animalitos, y de ellos no sentiste pena, tristeza, misericordia, clemencia, piedad, pero sí te dio pena de una plantita. Mire usted, Jonás, profeta, temeroso de Dios, un hombre de Dios, tenía que aprender, así como cada uno de nosotros tenemos que en su momento aprender a ser como Dios es. Dios es clemente, Dios es bondadoso, grande en bondad, pero dice que Él es misericordioso, grande en misericordia. ¿Sabe qué involucra ser misericordioso? ¿Sabe qué involucra que Paul tenga que actuar con misericordia? Que yo tenga clemencia de las personas que me hacen daño. Que yo tenga misericordia de las personas que me hacen daño implica que yo deba tener comprensión por qué sucede lo que sucede, y no actuar al primer pensamiento que tengo por algo que me decepcionó y ahí proyectar una ira, un enojo, a veces hasta pactos. No, para mí te moriste, ya me hiciste lo que me hiciste y no te vuelvo a hablar ni te vuelvo a ver. Pero la palabra misericordia tiene que ver con la piedad, con la comprensión. A ver, analicemos. La persona que me hirió, que hizo esto, la razón que me decepcionó, a lo mejor no sabe ni siquiera diferenciar en cuál es su mano derecha de la izquierda. Todos tenemos áreas en nuestra vida que podemos decir que no estamos capacitados para comunicar algo, para decir algo, o podemos hasta proyectar una debilidad de carácter. Todos no somos perfectos, o somos perfectos. Usted me ve aquí parado y parezco perfecto, pero no lo soy. Tengo áreas que se están fortaleciendo en mi vida, pero el Señor le decía: mira, ellos, los de Nínive, los 120,000 hombres, ni siquiera saben diferenciar cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda, y sus animalitos.
O sea, son personas que ni siquiera el pecado, por decir esto, ni siquiera el pecado saben por qué lo hacen. Comprensión. La misericordia tiene que ver con comprensión, con objetividad. En esa situación usted tiene que ponerle objetividad. ¿O qué le quiere enseñar el Señor? Posiblemente a veces esas situaciones provocadas o permitidas por Dios nos dan para ser enseñados nosotros a cómo actuar con misericordia, como Dios quiere que actuemos. ¿Sabe qué significa misericordia? No darle a la persona lo que se merece. Y eso no tuvo Jonás. Él quería darles lo que se merecen, aplicar la justicia, que se mueran los 120,000 personas. Y no solamente eran 120,000, posiblemente alrededor de estos 120,000 hombres habían familias, habían niños, animalitos. Pero no, que se aplique la justicia. Ya me hizo eso, pues ahora le voy a mandar un par de policías para que le lleven preso. O le voy a hacer indiferente toda mi vida para que aprenda. Y nosotros queremos aplicar nuestras propias justicias. Posiblemente sea justo lo que usted está haciendo, pero Dios va más allá que ese tipo de acciones. Dios es misericordia. Usted quiere salir del resentimiento, o cuando proyecta o desea resentirse por algo, tenemos que proyectar cómo es Dios. A perdonar. La misericordia de Dios tiene que ver con ser bondadosos, con sentir lástima. Jonás no tenía ni siquiera lástima de lo que iba a pasar. Él solamente quería que se aplique la justicia. Quería que se muera esa gente. Y en ciertos momentos de mi vida, imagínense que todavía la carne tiende. No, ya no voy a hablar con esta persona. Y me acuerdo, digo, no, Dios mío, Señor, no soy yo. No soy yo. Yo tengo que proyectar. ¿Qué harías tú en mi lugar, Jesús? Sé misericordioso, Pablo. Sé comprensivo. Tenles lástima. Ellos no conocen a Jesús, así que lo que ellos hacen aún es en la ignorancia de conocer las Escrituras. Ellos no pueden proyectar el carácter de Jesús. Tú sí, pero ellos no. Son inmaduros todavía. Porque Dios quiere un pueblo que proyecta su gloria, no un pueblo que proyecta religión, sino que en el lugar que usted esté, en su oficina, cuando alguien de sus compañeros de oficina no actúa como usted quiere que actúe, bueno, ¿qué pide Dios? Que usted sea misericordioso, que Dios le dé una oportunidad para que pueda llevar sabiduría. Sabe que eso va a impactar. Y a mí me gusta esta parte de aquí, comprensión. Tiene que ver con la benevolencia, tiene que ver con la ternura. Bueno, Jonás no fue tierno, pero tuvo que aprender. Tierno para con una pequeña planta, pero no 120,000 personas. Tremendo. Dios quiere que nosotros seamos libres del resentimiento. Si es que usted tiene un resentimiento ahora, ya usted sabe, se puede hundir el barco de su familia por estas causas. Puede perder a la familia por no actuar de manera misericordiosa. Si usted no sabe cómo resolver este tipo de problemas, busque a alguien que le ayude, pero que le lleve a esa comprensión de que hay una razón, que se puede solucionar las cosas para nuevamente unir a la familia. Vamos a ponernos de pie. No se vaya de este momento espiritual todavía. No se vaya. Quédese conmigo en este ambiente, en este momento. Muchos nos han decepcionado y muchos nos van a decepcionar. Nos van a decepcionar. Y usted también va a ser la decepción en su actuar de muchas personas, porque no somos perfectos.
Pero nosotros que conocemos a Jesús hemos alcanzado la misericordia de Dios cuando nosotros decepcionamos a los demás. Y pedimos perdón y Dios nos perdona y damos gracias. Pero es el tiempo del perdón. Por eso es la campaña del perdón. Es el tiempo de romper cadenas. Es el tiempo de romper pactos. Es el tiempo de que se murió para mí, o no lo vuelvo a hablar, y no le vuelvo a hablar, no lo vuelvo a ver. Para mí se acabó. Esas son frases que el mundo nos ha enseñado, pero no tienen nada que ver con ese Dios clemente, bondadoso, misericordioso, piadoso, tierno como es Dios. Así como Dios ha sido tierno con usted al perdonarle todas esas acciones que causaron daño, usted también proyecte lo que es Dios. Proyecte lo que es Dios. No es en su justicia. No. La justicia sí tiene su validez, pero más allá que la justicia es la misericordia de Dios. Padre, estamos aquí delante de ti, no para justificar nuestras acciones, no para justificar los estados o situaciones que hablan de estar viviendo un resentimiento. No, Señor, danos la oportunidad bendita de reconciliarnos con aquellos que nos han hecho daño. Sí, hay gente que nos calumnió, habló mal de nosotros a nuestras espaldas, nos robó, nos estafó, tantas cosas, Señor, que pudieron haber hecho. Pero Señor Dios, aquí queremos romper. Danos la oportunidad de reconciliarnos, Señor. Danos la oportunidad de perdonarnos y decirles que les perdonamos. No queremos que apliques tu justicia de castigo para con todo ello. No, Señor, no queremos, en este accionar de Jonás, no queremos ser así. Queremos ser compasivos, tiernos, bondadosos, benignos, misericordiosos, y darles el nivel más alto de tu forma de ser, Señor, es gracia. Es darles lo que no se merecen. Es volver a ser como antes. Eso es gracia. Darles lo que no se merecen. Mi cariño, mi amistad, reconciliarnos. Solo tú nos conoces, Señor. Yo le voy a dejar un minuto que esté orando usted ahí. No mire al que está a su alrededor, usted está a solas con Dios. Mientras suena esta musiquita suave, puedes levantarle un poquito el volumen. Ahí está usted, hable con Dios. Si usted no ha visto a sus papás, a sus tíos, a alguien que amaba antes y que pasó por esa circunstancia de decepción, pídale a Dios que le dé una oportunidad para esa reconciliación. Pídale a Dios. Allí está usted. Mientras usted está cerrado los ojos, quiero leerle la escritura. Así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo los perdonó, también así ustedes perdonen. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo de la perfección.
y que la paz de Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo, y muestren gratitud a Cristo. Que su palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos, y todo lo que hagan, sea de palabra, de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa misericordia que tú muestras cada día para con nosotros. Señor, mañana puede haber decepciones. Mañana, pasado mañana puede haber circunstancias, pero queremos pedirte, levante sus brazos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, porque humanamente no lo podemos hacer, pero el Espíritu Santo puede provocar en nosotros el querer hacerlo y el hacerlo también, como dice la Escritura. En mis fuerzas no puedo, pero tú sí, Espíritu Santo, llena a cada uno de mis hermanos, y a mí lléname con tu Espíritu Santo para poder tratar estos escenarios de gente que causa resentimiento. Padre, lléname con tu Espíritu Santo, lléname, Señor. Dame ese poder para decir, actuar y vivir como a ti te agrada, perdonando a los demás y también pidiendo perdón cuando fallo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, familia linda.